Hola, te quiero dar la bienvenida a este tercer módulo del curso Open Water Diver de Andy International, perdón. Yo soy Daniel Malfanti Bravo, instructor trainer de Andy, el instructor trainer 167, y voy aquí a compartir conversando sobre este capítulo que es bastante interesante. La idea es que ustedes vayan comparando con su material que ha sido compartido, su manual, y con las clases que deberían tener en PDF. Dentro de las cosas de Andy, como vamos evolucionando a través del tiempo, hablamos de bucear el presente y estar buceando el futuro. Siempre conversando sobre lo que sería el buceo responsable y el buceo entretenido para finalmente tener un buceo seguro. Ahora vamos a hablar sobre la introducción a los sistemas de buceo autónomo. Así como vemos en la imagen de la pantalla, ¿ya? Esa es la idea que yo siempre menciono. La idea es que podamos estar flotando, disfrutando de las profundidades del mar en forma relajada, en forma tranquila y en forma con una flotabilidad neutra, estando con el lastre justo, ¿ya? Como se ve en la imagen. Y vamos a partir primero con la definición de qué es scuba, un término inglés que se relaciona con el equipo autónomo, los tipos de buceo y las opciones de gas respirable que podemos tener. Aquí en la imagen nosotros podemos ver en la parte superior derecha lo que es el buceo a circuito abierto, que es con respecto a este curso, a lo que vamos a conversar. Más abajo, un equipo de circuito semicerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo aprovecha un 30, un 40% de los gases, los reutiliza y va exhalando el resto de los gases. Es un equipo bastante eficiente. Hubo un gran boom de ellos por ahí por el año 2000, después como que tendieron a desaparecer y ahora volvieron a salir al mercado. Y más abajo a la derecha vemos un equipo de circuito cerrado, en este caso un JJ-CCR, conocido por JJ o el 4x4 de los Riverier, que es un equipo que aprovecha el 100% de los gases que respiramos y lo hace ser extremadamente eficiente versus las dos opciones anteriores. Vemos a la izquierda la definición de SCUBA, que en el fondo quiere decir que es un aparato autónomo de respiración bajo agua. Para esto tenemos que ir comprendiendo nosotros cosas importantes. Nosotros vamos a respirar cuando en este curso de buceo aire, lo que nos rodea, lo que tenemos en nuestro entorno, ¿ya? Donde aproximadamente tenemos un 78% de nitrógeno, la verdad que es un 20 y fracción de oxígeno y un 1% de otros gases. Pero en el buceo, para no complicarnos, producto de este 1% que da vuelta, vamos a hablar que tenemos un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno, ¿ya? Entendiendo que hay otros gases. Entonces, tradicionalmente el gas más accesible para el buceo ha sido el aire, ¿ya? Pero vamos a hablar que también existen otros gases, que en este caso la agencia Andy fue una de las precursoras, por no decir la precursora, en gases en los cuales vamos a inyectarle a esta mezcla de respirado mayor cantidad de oxígeno. Vamos a hablar que también se hablan de normas, ¿ya? De limpieza, de pureza del aire, ¿ya? No es lo mismo respirar un aire puro, ¿ya? Que un aire que está contaminado. A veces el simple gusto no nos damos cuenta, pero hay diferencias que finalmente se traducen en sentirnos más o menos confortables en un buceo. Y dentro de estos gases que inyectamos, le agregamos oxígeno, en Andy se le llama Safe Air, también es mayormente conocido, popularmente conocido como Nitrox Diver, ¿ya? Algunos también lo llamamos aire enriquecido con oxígeno. Son o es un gas que normalmente se habla que tiene un 22 a un 50% de oxígeno, ¿ya? Algunas agencias hablan de un 22 a un 40%, va a ir variando, pero la concepción en términos generales es lo mismo, ¿ya? Este gas va a permitir tener menos efectos narcóticos del nitrógeno y va a permitir, en base a lo que vamos a ver en el capítulo 9, ya como lo utilicemos, estar mayor cantidad de tiempo. Y utilizando ciertas ganancias que nos da esto, o cierta forma de utilizarlo, podríamos decir que usar Safe va a ser un gas más seguro, si es que no lo llevamos a los límites ya de este gas respirable. En base a eso, nosotros podemos ir viendo, cuando haya una clase introductoria, se le puede preguntar al instructor, ¿ya? O en las reuniones sobre lo que es este gas, y también podemos ir viéndolo en el manual, ¿ya?
Vamos a hablar también que tiene que ir asociado a estándares de pureza. Cualquier gas que respiramos tiene que estar en un compresor limpio, con mantenciones al día y en un ambiente que permita tomar un aire que se va a inyectar en nuestro cilindro, ¿ya? Que va a estar en buen estado, ¿ya? No un aire contaminado. Entonces, vamos a ir ahora a un punto importante, las técnicas adecuadas de respiración. Aquí hay que entender que en el buceo, en el scuba diving, que también se denomina, siempre vamos a respirar, nunca vamos a contener la respiración. Aquí quiero hacer una salvedad importante. El buceo con equipos autónomos o scuba diving es muy distinto al buceo de apnea o free diving. No siguen las mismas concepciones, producto que el free diving se respira en superficie y se contiene la respiración, mientras que en el buceo vamos a respirar a todas las profundidades de forma constante. Entonces, vamos a hablar que siempre tenemos que inhalar y exhalar. Inhalamos profundamente y exhalamos profundamente. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el mejor patrón de respiración? Una respiración balanceada, una respiración confortable, ¿ya? Que nos permita a nosotros sentirnos bien. Si nosotros tenemos una respiración saltada, mantenemos la respiración, lo que va a suceder es que aumentar el nivel de CO2 al interior de nuestro cuerpo nos va a producir jaqueca, ¿ya? Malestar. Eso normalmente está asociado principalmente a una mala respiración. También nos puede ocasionar en casos extremos problemas con enfermedades compresivas. Por lo tanto, vamos a hablar de respiraciones profundas, ¿ya? Exhalaciones profundas, rítmicas. Vamos a ocupar todo nuestro cuerpo, nuestro pecho, nuestro abdomen. Una respiración que nos permite intercambiar dentro de nuestro sistema respiratorio todo el gas posible. Normalmente la respiración en los seres humanos están entre los 12 o a 16 movimientos. Y vamos a hablar que en el buceo deportivo, el RMD, que es el consumo de litros por minuto, en términos generales va a depender de la contextura, del género, de nuestra masa muscular, de nuestro nivel de estrés, más otros factores, debería estar entre los 20 y 30 litros por minuto aproximadamente. También eso varía de acuerdo al equipamiento de buceo que tengamos, de acuerdo a la temperatura y nuestro entorno. Por lo tanto, son muchas variables, pero más o menos ese es un rango, ¿ya? Entre los 20, 30 litros por minuto, quizás 18, va a depender. Pero si tenemos más que eso o menos que eso, debemos consultarlo con nuestro instructor para saber si estamos haciendo nuestra respiración de forma correcta, ¿ya? Las otras reglas del buceo, ¿ya? Que tenemos que aprender es si respirar continuamente, la primera regla. La segunda regla del buceo es ascender lentamente manteniendo el control. Nuestra velocidad de ascenso siempre va a ser a día de hoy, año 2023, de 9 metros por minuto. Y la tercera regla del buceo es recordar la siguiente regla, ¿ya? Recuperar el control, nunca tenemos que entrar en pánico, siempre tenemos que estar tranquilos. Cuando a mí me preguntan, ¿qué pasa si me siento estresado y siento no confortable? Si tengo un nivel de estrés alto o siento que ese estrés se puede escapar de mis manos, me siento no confortable, lo que yo debería hacer es abortar el buceo. Le informo a mi compañero, a mi guía, a mi instructor, Dive Master, que no me siento bien y que quiero ascender. Y asciendo. Una vez entendiendo de recuperar el control, nos reorientamos, vemos dónde estamos, vemos la profundidad, vemos dónde está nuestro compañero, ¿ya? Vemos si nuestro equipo está bien y consideramos las posibles respuestas y qué comportamiento. Si ascendemos, independiente de nuestro nivel de estrés, tenemos que ascender a 9 metros por minuto, ¿ya? Y la reacción, vamos a poner en plan lo que tomamos como en el análisis de la reorientación, ¿ya? Entonces, tenemos que tener todas estas variables con tranquilidad. Recuperamos el control, nos reorientamos y reaccionamos. Siempre pensando que el buceo es una actividad tranquila, relajada, ¿ya? Donde tenemos que sentir que estamos pasándolo bien, que estamos disfrutando. Esto es buceo deportivo. Por lo tanto, siempre acuérdense, y lo vuelvo a repetir, si nos sentimos que estamos no confortables, abortamos el buceo. O eso puede ser antes de entrar al agua, puede ser en el muelle, en el bote o bajo agua. Está lo mismo. ¿Ya? Y referente a los equipos para poder respirar, como vemos en la fotografía, ¿ya? Aquí de Tachi, la señora de un amigo, ¿ya?
Vemos que tiene un elemento en la boca, es el regulador, lo que se denomina el segundo estado, y alrededor vemos el compensador, mangueras, ¿ya? Y otros elementos extras que nos permiten estar bajo el agua y al fondo se ven las aletas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los reguladores, que lo que se ve aquí en el cilindro que se encuentra al lado derecho, ya de color azul, vemos que arriba dice primer estado del regulador. Ese es un dispositivo que lo que va a hacer que de ese cilindro que está cargado, ya sea con 200 bares en sistema métrico o 3000 psi en sistema imperial, para tomar esa presión, la va a reducir a una presión equivalente que va a estar entre los 9 y 10 bares de presión. Lo va a enviar por esa manguera negra que está ahí al segundo estado del regulador, donde ese segundo estado va a estar en la boca del buceador. ¿Eso qué hace? Va a permitir que en la demanda, cuando el buceador necesita respirar, solamente en ese momento va a entregar aire, y cuando el buceador exhale, va a botar el aire por esa manguilla, esa bifurcación negra que se ve ahí en el regulador, y va a exhalar el aire y van a salir las famosas burbujas del buceo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar que tenemos un regulador que va a ser un reductor de presión y que en base a la demanda que tiene el buceador no entrega aire. ¿Ya? Esto va a ser muy importante entenderlo, pues este equipo bien mantenido nos va a hacer que nosotros pusiéramos de manera muy confortable. En el mercado hoy día hay diversidad de reguladores mejores, pero en la realidad hoy día, si uno mantiene bien un regulador, es difícil encontrar un regulador que sea malo en el mercado. Los puede haber, sin lugar a dudas. Pero si tenemos que preocuparnos de conservarlo bien y nos va a permitir hacer buceos deportivos de forma segura. ¿Ya? Aquí vemos ya un poquito más en detalle, vemos el regulador de la parte superior, que sería el primer estado, vemos que hay un tornillo, ahí no está la gomita, no se ve en la fotografía, una gomita que sella, y abajo el segundo estado, donde nosotros vemos ya una boquilla que vamos a colocar en nuestra boca, la vamos a sellar con los labios, no la vamos a morder, porque esa juntura de goma o silicona la vamos a romper. En el lado derecho de la pantalla, ya al lado contrario, donde está esa conexión de manguera, vemos que hay una pequeña paletita. Esa paletita que la vamos a ver en clase, normalmente se llama para controlar flujo libre, ¿ya? O flujo de superficie versus flujo de buceo. Eso se lo vamos a ver en la parte práctica en el buceo, pero que entienda que también algunos tienen ciertos dispositivos mecánicos que permiten hacer que el regulador sea un poquito más eficiente que otro regulador, ¿ya? Entonces, los reguladores, también vamos a hablar que hay dos tipos de reguladores, dos sistemas que son los más conocidos en el mercado. Abajo, el que está con el tornillo negro y la goma, se llama el yoke, que en América es el más popular, el más conocido en los centros de buceo en términos generales, ¿ya? Un fácil uso, y arriba está un sistema que se llama DIN, muy usado en el buceo en Europa y bastante usado en el buceo técnico. La gran diferencia es que el sistema DIN, vamos a ver que trae unos rines y que va a ir dentro del cilindro, dentro de la botella, y lo va a hacer un poco más seguro, ¿ya? Que el sistema Yoke ante los golpes. Esa diferencia de seguridad va a hacer que sea un regulador preferido por los buceadores técnicos. En cambio, el de abajo, al ser un poco más sencillo, tiene una ventaja comparativa con el anterior, en términos generales, que al no tener el hilo expuesto, es menos probable que se rompa. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos dos variables en el buceo, siendo en el buceo deportivo la posibilidad de usar cualquiera de los dos indistintamente. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, el sistema DIN, que tendríamos lo que se denomina frente a su pantalla, en el sector izquierdo de pantalla, que van a ver, estaría el regulador, ¿cierto? Con lo que se mira macho, y a la derecha, donde se ve una válvula negra, sería la válvula del cilindro, ¿ya? Donde nosotros vamos a insertar este regulador, lo vamos a atornillar de forma suave, nos vamos a preocupar que la goma que se ve ahí llegue hasta el fondo, y con eso podemos abrir tranquilamente nuestro cilindro. Acá tenemos un sistema Job que tenemos que sacarle esa gomita negra, se suelta un poquito el tornillo, no se saca completo, lo vamos a presentar en esta otra válvula y suavemente lo vamos a cerrar. Eso se ve más bien en la forma práctica cuando vemos ya las actividades de aguas confinadas, ¿ya? También vamos a entender que hoy día en el mercado hay válvulas que nos ofrecen las dos variables, que sirven tanto para el sistema Yoke como el sistema DIN.
Teniendo el sistema JOC, esa gomita roja que se ve en el tornillo que está más a la derecha, y en el caso del sistema DIN, esa gomita o rin, ¿ya? Juntatórica, va en el regulador. Ese elemento, que puede ser de muy bajo costo, hay que preocuparse que esté y que esté en buen estado. Si está cortado, está roto o no está, nos puede arruinar un buceo. Entonces es importante que antes de irnos a bucear, verifiquemos que selle correctamente el regulador, que esté para que no nos arruine nuestra actividad deportiva. Y la gomita que se va abajo en la válvula, esa gomita es la que sella en el cilindro. Esa gomita también tiene una vida útil y después, a lo menos por experiencia, aproximadamente a un año de uso de un cilindro, esa gomita se va muriendo y va haciendo que filtre un poco la botella. Por lo tanto, todos los cilindros, como vamos a ir conversando, vamos a hablar que se le hace una mantención anual como al equipo de buceo. Entonces, los reguladores, ya en la primera etapa, ya vamos a hablar también que hay reguladores balanceados que tienen ciertos componentes que le permiten ya recibir la presión externa y por un medio de membranas y resortes nos van a entregar un flujo de constante independiente de la profundidad. Estos regulares son muy buenos en el buceo deportivo y en el buceo técnico, pero requieren un poco más de mantención, más cuidado y son de más alto costo. Están también los de pistón, son reguladores más sencillos, muy buenos para bucear por lo menos hasta los 20 metros, e inclusive hasta los 30, dependiendo de la calidad, ¿ya? No compensan la presión de que vamos a estar sumergiéndonos, pero ya son muy sencillos de mantener y de bajo costo, y tienen muy poca probabilidad de falla. Entonces, refiriéndonos ya saliendo de este primer estado, nos vamos a ir al segundo estado, que es el que va en la boca del buceador, el que nosotros vamos a rodear con nuestro labio sin morder. Si nosotros mordemos, esta gomita finalmente la vamos a cortar, podemos terminar tragándola y vamos a romper el regulador y va a hacer que nuestra respiración bajo el agua sea más incómoda. ¿Ya? Dentro de estos elementos del segundo estado, como se ve en la fotografía, tenemos distintas formas si queremos conservarlo cerca. Esto se hace mucho en el buceo técnico, se coloca un elástico alrededor del equipo. Si ustedes ven, ese elástico va con unas pequeñas junturas plásticas. ¿Por qué? Porque lo que busca es que si tengo una emergencia y tengo que sacarme el regular, basta que yo lo tire y sale. ¿Ya? Puedo tirar ese elástico, si ustedes lo ven, lo tiro y se desarma. Por lo tanto, no me ahorca mi cuello, ¿ya? Y cuando yo saco el regulador, lo tiro fuerte, ese elástico rojo no va a dañar el regulador y el regulador sale sin mayor problema. Son cosas importantes que tenemos que tener dentro de nuestro equipo de buceo, ¿ya? En consideración, dependiendo de cómo queremos bucear. Yo en términos generales lo recomiendo para los buceadores, independiente de usar un octopus, independiente de llevar un cilindro lateral, un RDS, creo que es bastante cómodo para usarlo y si se nos sale el regulador de la boca por algún motivo o estamos en superficie, siempre sabemos que bajando la pera tenemos nuestro regulador. ¿Ya? Ese regulador en la parte frontal, ¿ya? Va a tener un pequeño botoncito o una membrana, no, ya no es necesario que se vea un botón, que si yo lo aprieto, ¿ya? Va a mover ese diafragma, esa línea amarilla que se ve en el dibujo, y va a generar que eso mueva el vástago rosado, mueva un resorte y permita que por el lado izquierdo, donde dice aire-gas, ingrese aire a la boquilla y ese aire que entra a la boquilla va a llegar a nuestra boca y nos permite respirar. Eso va a hacer que nosotros respiremos. Si el regulador me lo saco bajo agua, lo que yo debería hacer cuando me lo vuelvo a colocar es soplar para botar el agua que está dentro del receptáculo o aprieto el botón de purga, va a generar un flujo de aire, lo coloco en mi boca y continúo respirando. Con eso yo me aseguro de que no voy a tragar agua, en este caso agua de mar principalmente, que es bastante desagradable, no es lo mismo que un agua de un lago, ¿ya? Cuando uno lo toma. Entonces, esta segunda etapa del regulador, ¿cierto? Como les decía yo, puede ir acompañada también de otra segunda etapa que vamos a denominar octopus. Esto está muy utilizado a nivel mundial en el buceo deportivo, que nace por varios conceptos. Si necesita alguien gas, yo le puedo compartir gas con este octopus, ¿ya? Puedo también, si tengo una falla en mi segundo estado, podría cambiarlo, algo muy extraño. También, como le mencionaba, vamos a hablar, o ya lo hemos mencionado en otras clases, de un sistema redundante gas donde yo tengo un cilindro lateral. Teniendo un cilindro lateral, no es obligatorio tener un octopus porque ya tengo un sistema de emergencia, ¿ya? Pero
debo considerar opciones. Siempre debería llevar una opción para compartir aire de una u otra forma posible. ¿Ya? Acá es importante, se ve en esta foto el dibujo, donde la buceadora tiene su regulador principal en la mano, su segundo estado, y vemos un segundo estado, una manguera amarilla en este caso, que va debidamente puesta en una argolla de plástico, que cosa que si yo la tiro sale. Hay gente que tiende a colocar el octopus dentro del anillo de metálico. Eso la verdad no está recomendado porque si yo lo quiero tirar no sale de cualquier forma. Tengo que tirarlo hacia abajo y a la vez daño la manguera. ¿Ya? Podría ser que el octopus vaya al lado izquierdo. De preferencia podría ir al lado izquierdo y en segunda alternativa al lado derecho. Pero lo que tenemos que entender es que tiene que quedar de fácil acceso, cosa que una persona pueda tirarlo y sacarlo si es que necesita respirar y compartir aire. ¿Ya? Entonces, el mantenimiento en general de todo el equipamiento, y esto es para todo el equipo de buceo, vamos a hablar de terminar un buceo y lavarlos con abundante agua, dejar que estén en un lugar ventilado y guardarlos a la sombra. Vamos a hablar que todo el equipo de buceo, en términos generales, requiere una mantención anual y obviamente cada equipo tiene su respectivo manual, que hay que leerlo, hay que informarse para saber si tiene algún elemento, algún cuidado especial y sobre todo para saber su correcto uso. Por ejemplo, acá podemos ver algunos reguladores que ya en este caso se hace mantenimiento. Miren el estado cuando no son lavados correctamente, cuando no se les efectúa las mantenciones en su periodo correspondiente, van acumulando mugre, arena y todo esto lo respiramos y también pueden provocar fallas del regulador. El sistema de respiración redundante o el RDS, ¿ya? Es un sistema en que llevamos un cilindro al costado que va con su propio regulador y el cilindro va a tener un volumen determinado que nos permite tener redundancia cuando buceamos. Esta redundancia cuando buceamos nos permite a nosotros poder bucear con seguridad, con tranquilidad, ¿ya? Y si alguien tiene algún problema, por ejemplo, no necesariamente nosotros, podemos proveerle aire para que esta persona se mantenga a distancia, ¿ya? Se mantenga segura, y si tiene algún problema de entrar en pánico, podemos alejarle, ¿ya? Es un sistema muy eficiente y la verdad que llevar un cilindro lateral, en este caso se coloca al lado izquierdo, no tiene mayor inconveniente. Uno podría, dependiendo del tipo de buceo, llevar un cilindro desde 1 litro hasta un cilindro de 11.1. Va a depender del buceo, de lo que esté disponible. Por ejemplo, aquí está la fotografía. Este es un cilindro S40, ya en pies cúbicos, o un cilindro de 5.7 litros que utilizamos como RDS, ¿ya? Que sería, por ejemplo, este es un buen cilindro en el buceo deportivo, en el caso de bucear de 30 a 40 metros. ¿Ya? Si voy a bucear hasta 18, 21 metros, ¿ya? La verdad que con un cilindro ya de 3 litros sería suficiente. Aquí podemos ver una imagen, va en el lado izquierdo el buceador sin mayor problema y molestia. Las válvulas del equipamiento o el equipo de buceo. ¿Ya? Esta es la válvula del cilindro. ¿Ya? Ahí está marcado lo que es el orrín, esta gomita, que hay que verificarle que esté en buen estado. Está la manilla de on-off. La manilla se cierra hacia la derecha, en este caso, si yo lo miro en pantalla, y se abre hacia la izquierda. Ya tiene una válvula sobre presión o válvula de alivio. Aquí es importante que cuando abrimos esta válvula, siempre considerar usar 2, 3 dedos. Las válvulas son delicadas, su componente interno no, si yo aplico exceso de fuerza, los voy a romper, los voy a dañar. Por lo tanto, vamos a hablar siempre de abrirlo y cerrarlo de forma suave. Cuando se abre el cilindro, hay varios conceptos. Algunos hablan de abrirlo totalmente y llegar hasta el final. Otros mencionan devolverle un cuarto de vuelta. La verdad que la experiencia indica que yo tengo que abrirlo y dejar la válvula un poco suelta. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo en el extremo, voy a ir dañando ya los sellos internos de teflón y no es la idea. Y también es necesario saber si la válvula está abierta o cerrada y lo mejor que podemos hacer es que la válvula tenga un cierto juego para poder nosotros moverla. Si ustedes ven, la verdad que al abrir la válvula y mantener una pequeña distancia a llegar al tope final, no altera la cantidad de flujo de aire o caudal que le llega al buceador. ¿Ya? Acá vemos las dos válvulas. La válvula superior es la yoke, abajo la DIN, si ustedes ven la diferencia. ¿Ya? Como les decía yo, la DIN principalmente utilizada en el buceo técnico, de exploración y en Europa.
Si alguien me pregunta a mí, yo tengo mi regulador personal, que es mío, yo me muevo por el lado, en la medida que esa persona pueda, se compra una válvula, un regulador con válvula DIN, se compra una copla. Yo, por si acaso en algún centro de buceo que vaya, no tienen válvula DIN, y con eso puede estar buceando de forma más segura en distintos lugares del mundo. ¿Ya? La mantención es lo mismo que lo anterior, revisar los orines, ¿cierto? No aplicar fuerza excesiva, no golpear las válvulas. ¿Ya? Los cilindros almacenan gas a alta presión y hay que cuidarlo. Y siempre lavar el cilindro con abundante agua. Si tiene al final del cilindro un receptáculo o una bota de goma, dependiendo de usted la mencione, hay que hacer que corra el agua para que cualquier acumulación de sal que tenga caiga. Si no vemos por arriba un espacio, por abajo la giramos un poco y la lavamos, ¿ya? Para poder cuidar nuestro cilindro. Referente a las botellas, cilindros, acá por ejemplo vemos una imagen donde hay muchos cilindros de varios tipos, volúmenes y todo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que entender qué cilindro vamos a utilizar. En términos generales, acá en Chile, el buceo, hablamos que existen en el mercado cilindros de aluminio S80. Debemos entender que hay cilindros de acero y de aluminio. Los cilindros de acero son más delgados que un cilindro de aluminio por la resistencia del acero. Por lo tanto, pesan un poco menos contra un cilindro de aluminio que va a ser más grueso. En términos generales, ¿cuál es la diferencia entre un cilindro de acero y uno de aluminio? Es que un cilindro de acero, al estar vacío, es neutro, o sea, no genera un empuje ascendente ni descendente. Un cilindro de aluminio, al quedar vacío, genera un empuje, es positivo, de aproximadamente 1,4 litros, aproximadamente. ¿Ya? En el buceo, en el mar deportivo, en términos generales, hablamos de usar un cilindro de aluminio, nos genera una boyantez positiva. Y eso también sería algo a favor. En el buceo técnico, por ejemplo, de exploración, se usan cilindros de acero, cosa que cuando se vayan vaciando no nos generen un empuje hacia arriba. También podría usar en el buceo deportivo un cilindro de acero sin mayor problema, si ya tengo, ¿cierto? Entiendo la diferencia de concepto. Otra salvedad es que si por algún motivo un cilindro de acero tiene alguna falla mecánica, este se genera un orificio. Un cilindro de aluminio, si tiene una falla mecánica cuando se carga, va a fracturarse, genera esquila. La otra salvedad es que ambos cilindros se oxidan, pero tiene mejor tolerancia con el agua de mar un cilindro de aluminio que un cilindro de acero. Son pequeños detalles que uno tiene que ir analizando y observando cuando quiere adquirir su propio equipo o si va a un centro de buceo. Si van a un centro de buceo en Europa van a encontrar principalmente cilindros de acero. ¿Ya? Eso quiere decir que van a necesitar 1 kilo menos aproximadamente versus bucear con un cilindro de aluminio si es que han venido a bucear. Las funciones de los cilindros, hay que también tener otra salvedad, verificar cuál es la carga de trabajo de los cilindros. Hay cilindros que pueden cargarse 150, 200 bares y 300 bares. No es tomar un cilindro y cargarlo sin mirar su especificación técnica. Una falla de esas puede provocar algún accidente con consecuencias lamentables. También los cilindros podemos ver que hay marcas, etiquetas. Hay que entender que estas etiquetas son, por ejemplo, con las que están en pantalla, cuando un cilindro va teniendo una mezcla más rica en oxígeno, o sea, le inyectaron más oxígeno. Y eso tiene ciertos cuidados y ciertas consideraciones cuando yo buceo. Eso nos va a decir a nosotros que tenemos que preocuparnos de que si vemos un cilindro con etiquetas, entender qué es lo que nos quieren decir, preguntar de ser necesario, pero no tomar un cilindro y bucear sin entender qué es lo que nos quieren decir ese etiquetado. Acá podemos ver un cilindro, por ejemplo, partido de aluminio, ustedes ven, es bastante ancho en ciertos lugares, ¿ya? Y algunos de aleación de acero, ¿ya? Lo más importante aquí es que un cilindro S80 de acero tiene un volumen interno normalmente de 12 litros y un cilindro S80 de aluminio tiene un volumen interno de 11,1 litros. Esos litros de diferencia nos hace que aproximadamente en uno con otro tenemos más de 240 litros de diferencia para poder respirar, lo cual es importante. Lo otro, dependiendo del país, las normas que tengamos en cada lugar, vamos a tener ciertas condiciones técnicas referentes a ciertas pruebas que hay que hacerle a los cilindros, ¿ya? En algunos países se hacen pruebas hidrostáticas cada 3 años, otros cada 5. Vamos a hablar que los cilindros es recomendable que anualmente se abran, se limpien, se verifiquen su estado, ¿ya? Son consideraciones para poder asegurarnos de que no esté contaminado, no esté sucio,
¿ya? Y si tiene los O-ring fallados, poder cambiar los O-ring y los componentes y con ello no tener filtraciones cuando vamos a bucear. Los procedimientos de inspección, como se los mencionaba, visual externo, visual interno, ¿cierto? Y verificación de los I. Acá pueden ver algunos significados de las marcas, ya tanto de los cilindros de acero como los cilindros de aluminio, ¿ya? Esto es importante para entender de qué estamos utilizando. También muchos traen, obviamente vienen con sus marcas, y si ustedes ingresan a la empresa que sale ahí, colocan el .com o ven, podrían ver, resolver cualquier duda, por ejemplo, cuál es el volumen interno de ese cilindro. Es algo bastante fácil de hacer, ¿ya? O sencillo, y ustedes pueden salir de alguna duda o inquietud, ¿ya? En este caso, vamos a hablar, me voy a referir de Chile, donde somos nosotros. Nosotros hablamos en términos generales que nuestros cilindros se cargan con una presión de trabajo más o menos de 200, 205 bares, ¿ya? Esas son cosas que tenemos que tener claro. Cuando me preguntan a mí, Daniel, ¿cuánto aceptaría yo para irme a bucear? Dependiendo del lugar, mínimo ojalá 190 bares, pero ya a menos de 180 bares vería cambiar el cilindro, ¿ya? De acuerdo a las normas, vamos a hablar que un cilindro, cuando alguien me dice ocupo un cilindro y lo vacié, lo que va a suceder es que le va a entrar humedad, agua, y se va a dañar. Por lo tanto, vamos a hablar que siempre los cilindros a lo menos tienen que tener 10 bares, 7 bares de presión para evitar que les entre humedad, oxidación, ¿ya? Y se dañe. Bueno, esto es lo que era el módulo 3. No es tan largo. Cualquier duda o inquietud me la hacen llegar a su instructor, al que le está dando el curso, o a mí en este caso, si son mis alumnos, ¿ya? Y los invito a ir y leyendo su manual, repasar, ver el capítulo 4 y cuando hagamos una reunión o una clase de preguntas, efectuarme cualquier duda o inquietud. Desde ya, muchas gracias por haberme escuchado y nos estaremos viendo en la próxima clase. Me despido, aquí Daniel Malfatti. Un saludo.